Sacramentos y liturgia. Séptima unidad. A presentación de las nulidades matrimoniales. En la introducción escribía que el Código de Derecho Canónico fue promulgado el 25 de enero de 1983, pocos meses después del Catecismo. Pero su itinerario comenzó muchos años antes, cuando se vio la necesidad de actualizar el primer código del año 1917. El Papa Juan XXIII, mismo tiempo que convocó el Concilio Vaticano II, anunció la reforma del Código el 21 de enero de 1959. El Código de Derecho Canónico tiene 7 libros. El libro 3 trata la función de enseñar y en el cuarto la de santificar. En este último se refiere al sacramento del matrimonio en su séptimo título en los cánones 1055 a 1165, aquí se explican las nulidades matrimoniales que explicaremos brevemente a continuación. Antes convendrá recordar que en la Iglesia no hay juicio de divorcio, donde existe una ruptura del vínculo conyugal. Las sentencias afirmativas de nulidad declaran que el matrimonio nunca existió, que no hubo ni hay vínculo matrimonial. Los motivos de nulidad determinan que un determinado matrimonio no ha sido celebrado válidamente. El matrimonio nace del consentimiento. Por este motivo debe ser naturalmente suficiente y jurídicamente eficaz. Existen requisitos cuya ausencia impiden que se origine el vínculo matrimonial. 3 son las categorías de motivos. 1. Vinculadas a la persona, ex parte parsouni por un impedimento incapacitante o una incapacidad psíquica. 2. Vinculadas al consenso, ex parte cansensas vicios o defectos en el consentimiento, como la simulación, el miedo grave, el dolo o algunos tipos de error. 3. Vinculadas a la forma, ex parte formae por falta o por vicio de la forma canónica. Presentaré estos motivos llamado caput nullitatis, capítulos de nulidad, con los cánones del Código de Derecho Canónico. 1. Ex parte parsouni. A. Incapacidad psíquica para dar un consentimiento válido, canon 1095. Son incapaces de contraer matrimonio. 1. Quienes carecen de suficiente uso de razón. 2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. 3. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Hoy en día es el motivo más frecuente de nulidad que se presenta tanto en los tribunales. B. Impedimentos al matrimonio, cánones 1083 a 1094. Son situaciones, circunstancias, cualidades, relaciones, etc. que impiden la celebración válida del matrimonio, unos por exigencias de la misma naturaleza del matrimonio, otros por una disposición de derecho positivo. Edad, canon 1083. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14, también cumplidos. Puede la conferencia episcopal establecer una edad superior. En la inmensa mayoría de los países, las conferencias episcopales han fijado la edad mínima para la celebración legítima en 18 años. Impotencia, canon 1084. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni, mientras persista la duda, declararlo nulo. La esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio. La impotencia se refiere a la imposibilidad de realizar la cópula conyugal consumativa humano modo, mediante la cual los cónyuges se hacen un caro. Vínculo precedente, canon 1085. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. No es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente. Disparidad de culto, canon 1086. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada. El bien protegido por la norma es la fe del bautizado, que es el bien mayor que tenemos. Para conceder la dispensa se requieren que la parte católica prometa que alejará los peligros para su fe, que hará todo lo posible para que sus hijos sean bautizados y educados en la Iglesia Católica,
que la otra parte sea informada de estas promesas y que ambas partes serán instruidas acerca de los fines y las propiedades esenciales de todo verdadero matrimonio. Orden sagrado, Canon 1087. Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. La dispensa está reservada a la Santa Sede. No cesa con la dimisión del estado clerical, sino que tiene que ser dispensado para contraer válidamente el matrimonio. Voto de castidad, Canon 1088. Atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. Un instituto religioso en sentido estricto, CFR Canon 607. Si el instituto religioso es de derecho pontificio, la dispensa del impedimento está reservada a la Santa Sede. Rapto, Canon 1089. No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. El bien protegido es la libertad de elección. Crimen, Canon 1090. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. El canon, además de proteger la dignidad del matrimonio, protege el don de la vida. Este impedimento incluye el conyugicidio propio, matar al propio cónyuge para casarse con otro, y el conyugicidio impropio, matar al cónyuge de alguien para casarse con él / ella. Se incurre en este impedimento aun cuando sea el autor moral o el mandante del asesinato. Parentesco por consanguinidad, Canon 1091. En línea recta de consanguinidad, es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. En línea colateral, es nulo hasta el 4º grado inclusive. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en 2º grado de línea colateral. El impedimento es dispensable, pero nunca si hay duda de que son padres e hijos o hermano y hermana. Parentesco por afinidad, Canon 1092. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. La afinidad se refiere a los parientes consanguíneos del marido o de la mujer. En línea recta significa ascendientes o descendientes. Pública honestidad, Canon 1093. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio o público, y dirime el matrimonio en el 1er grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. Parentesco legal, Canon 1094. No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción, en línea recta o en 2º grado de línea colateral. 2º grado de línea colateral es entre hermanos, ya sean naturales o adoptados. 2. Ex parte consensas. Son los capítulos de nulidad referidos al consentimiento matrimonial personal, que nadie puede suplir. Si el consentimiento es solo una apariencia vacía, o ha sido forzado, o es resultado de un engaño, o simulado, no sería válido. Estos defectos o vicios pueden referirse al aspecto intelectual del consentimiento o al aspecto voluntario. Además del Canon 1095, al que ya nos hemos referido, tenemos los siguientes capítulos de nulidad. Ignorancia del contenido mínimo del objeto del consentimiento, Canon 1096. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. Error sobre la persona o sus cualidades, Canon 1097. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. Error doloso, Canon 1098. Quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente. Un ejemplo,
ocultar el hecho de ser estéril para obtener el consentimiento del otro contrayente. Error que determina la voluntad, Canon 1099. El error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial. El error sobre las propiedades esenciales, es decir, la unidad y la indisolubilidad, o sobre la dignidad sacramental del matrimonio, no es relevante desde el punto de vista de la nulidad a menos que dicho error haya determinado la voluntad del contrayente, es decir, que hubiera estado tan arraigado como para impedir la formación de un verdadero consentimiento matrimonial, por ejemplo, si se ha casado porque estaba totalmente convencido de que el matrimonio, cualquier matrimonio, no es indisoluble. Exclusión mediante acto positivo de la voluntad, Canon 1101. El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contraen inválidamente. Este canon es el segundo más utilizado después de la incapacidad psíquica en la gran mayoría de los tribunales a la hora de declarar nulo un matrimonio. En primer lugar, se refiere a la exclusión total del matrimonio, ejemplo, los matrimonios por conveniencia para obtener la residencia o la nacionalidad. En segundo lugar, la exclusión parcial. Los casos más frecuentes son la exclusión de la prole y la exclusión de la indisolubilidad, seguidos de la exclusión de la fidelidad. Condición, Canon 1102. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. La condición de pasado o de presente no puede ponerse lícitamente sin licencia escrita del ordinario del lugar. Cada vez hay menos causas de nulidad por este motivo. Violencia o miedo grave, Canon 1103. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a casarse. 3. Ex parte formae. Otro motivo de nulidad matrimonial es la ausencia o un defecto sustancial en la forma de celebración del matrimonio. El Concilio de Trento estableció para los católicos la obligación de la forma canónica como requisito para la validez del matrimonio. Es decir, si el consentimiento no es manifestado ante un clérigo competente por oficio o por delegación, ya sea diácono, presbítero u obispo, y ante al menos 2 testigos comunes, el matrimonio será nulo. Canon 1108. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante 2 testigos. Canon 1111. El ordinario del lugar y el párroco, mientras desempeñan válidamente su oficio, pueden delegar a sacerdotes y a diáconos la facultad, incluso general, de asistir a los matrimonios dentro de los límites de su territorio. Canon 1117. La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia Católica o recibido en ella. En el caso de que haya faltado la forma canónica no es necesario ni siquiera instituir un proceso de nulidad, porque ésta sería evidente. La cuestión es diferente cuando ha habido un vicio en la forma, por ejemplo, si el sacerdote no fuera competente en ese territorio, si no hubiese recibido la delegación del sacerdote competente, si la delegación general no se hubiese dado por escrito, etc. Cuando todo se ha hecho de buena fe, queriendo observar las normas de la Iglesia, a menudo puede invocarse la llamada suplencia de facultades, Canon 144, que haría válida la celebración. Pensando en el bien de los esposos, de los hijos y de la Iglesia misma, la solución más justa y pastoral puede ser la celebración o la sanación, y no el proceso de declaración de nulidad. Ve itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial es un documento con orientaciones pastorales para las iglesias particulares del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida del mes de junio de 2022. El prefacio y el preámbulo explican perfectamente cuál es el origen y el objetivo de este valioso documento que quiere convertirse en un instrumento para ayudar a los novios a prepararse para recibir el sacramento y a los cónyuges a santificarse con él. 1. Prefacio del Santo Padre Francisco. A modo de introducción, el documento presenta un prefacio del Papa Francisco. Allí escribe:
La Iglesia está llamada a anunciar, especialmente a los jóvenes, la belleza y la abundancia de gracia del sacramento del matrimonio y de la vida familiar. Así como para el bautismo de los adultos el catecumenado es parte del proceso sacramental, también la preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte del matrimonio sacramental, como un antídoto de celebraciones nulas o inconsistentes. Una preparación demasiado superficial puede llevar a un matrimonio nulo o con unos cimientos débiles, y se desmorone en poco tiempo y no pueda resistir ni siquiera las primeras crisis inevitables. Estos fracasos traen consigo un gran sufrimiento y dejan profundas heridas en las personas. Se desilusionan, se amargan e, incluso, acaban por dejar de creer en la vocación al amor. Existe el deber de acompañar a quienes expresan la intención de unirse en matrimonio. La Iglesia dedica mucho tiempo a la preparación de los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa, pero dedica poco tiempo, solo unas semanas, a los que se preparan para el matrimonio. Una diferencia de trato tan grande no es justa. Es un deber de justicia para la Iglesia Madre dedicar tiempo y energías a preparar a quienes el Señor llama a una misión tan grande. Se trata de recorrer un tramo del camino junto a las parejas en su trayectoria vital, incluso después de la boda, especialmente cuando pueden pasar por crisis y momentos de desánimo. Este documento es un don y una tarea. Un don, porque pone a disposición experiencias pastorales ya puestas en práctica. Una tarea, son orientaciones que piden ser adaptadas a cada iglesia particular. Hasta aquí el prefacio del Papa Francisco. 2. La propuesta del Santo Padre Francisco. El preámbulo afirma que la propuesta de un catecumenado matrimonial pertenece al Santo Padre. También aclara que estas orientaciones pastorales no son un curso prematrimonial sino algunos principios generales y una propuesta a cada iglesia local para elaborar su propio itinerario catecumenal para la vida conyugal. El preámbulo finaliza recordando que, la situación actual, exige esfuerzo para reforzar la preparación al sacramento del matrimonio, cada vez, menos personas que se casan, la duración de los matrimonios es corta, el problema de la validez de los matrimonios celebrados. El documento tiene dos grandes bloques. Indicaciones generales y 2. Una propuesta concreta. Quien quiera profundizar en el tema puede acudir al anexo donde se encuentra un resumen de todo el documento. Si agregaré las conclusiones pues son una muy buena síntesis. Conclusión. Estas orientaciones pastorales que no son exhaustivas, pretenden ser una ayuda y un estímulo para que las diócesis/eparquías y las parroquias elaboren sus propios itinerarios catecumenales de vida matrimonial, según ha indicado el Santo Padre Francisco. Orientaciones para documentos de las iglesias particulares. En el origen de este documento está el deseo de ofrecer a las parejas una mejor y más profunda preparación al matrimonio, mediante un itinerario suficientemente amplio, inspirado en el catecumenado bautismal, que les permita recibir una adecuada formación para la vida conyugal cristiana, a partir de una experiencia de fe y de un encuentro con Jesús, que no se limite a unos pocos encuentros próximos a la celebración. Toda la comunidad eclesial ha de implicarse en la tarea de acompañar a las parejas, sacerdotes, cónyuges cristianos y agentes de pastoral. Los protagonistas son sobre todo los matrimonios diferentes en edad y años de vida conyugal que ponen su experiencia al servicio de quienes participan en el itinerario catecumenal. Para ello, es necesario un trabajo de formación y actualización, dirigido a todos, pero especialmente a los sacerdotes, para que se perciba la corresponsabilidad de laicos y sacerdotes/religiosos en el servicio de la pastoral familiar. Un itinerario matrimonial de tipo catecumenal ha de ser considerado como una herramienta pastoral que ha de ser utilizada con discernimiento, sabiduría y el necesario sentido común, de modo que pueda ser adaptado con flexibilidad en cuanto a los modos y tiempos de realización, a las situaciones concretas de las parejas y según las posibilidades concretas de los agentes de pastoral de la iglesia local. El itinerario no se limita a la comunicación de contenidos doctrinales y pretende ir más allá de la tipología clásica de los cursos matrimoniales, para lo cual utiliza no solo el método de la catequesis, sino también el diálogo con las parejas, los encuentros individuales, los momentos litúrgicos de oración y celebración de los sacramentos, los ritos, el diálogo entre las mismas parejas que participan en el itinerario, la intervención de expertos externos, los retiros y la interacción con toda la comunidad eclesial, que apoya y participa en el proceso de preparación de las parejas. El itinerario tiene un carácter querigmático, casi en cada nueva fase se vuelve, al primer anuncio de la fe,
y el propio sacramento del matrimonio se presenta como una buena noticia, es decir, como un don de Dios a las parejas que desean vivir plenamente su amor. En cada fase del itinerario se mantienen siempre unidos el camino del crecimiento humano y el proceso del crecimiento espiritual. Abordar temas y cuestiones que representan desafíos sociales y culturales, la educación en el amor auténtico, el reconocimiento de la riqueza y de la complementariedad de lo masculino y lo femenino, la educación en la afectividad y la sexualidad, el valor de las elecciones definitivas, el valor humano, espiritual y social de la familia, las cuestiones bioéticas, etc. De este modo, contribuye a la formación de la conciencia moral personal y a la formulación de un proyecto de vida familiar. Las etapas están marcadas por rituales que marcan el camino que se recorre. El itinerario se divide en 3 grandes fases. La etapa de preparación remota, que abarca la pastoral infantil y juvenil. Una fase intermedia de acogida y la fase catecumenal, que comprende 3 etapas distintas. Una primera etapa de preparación próxima, más larga y de duración variable. Una segunda etapa de preparación inmediata, más corta, y una tercera etapa de acompañamiento de las parejas en los primeros años de vida matrimonial, que termina con la inclusión de la pareja en la pastoral familiar ordinaria de la parroquia y la diócesis/eparquía. Hay que prestar especial atención al acompañamiento de las parejas casadas en crisis. Es urgente establecer en cada realidad local un servicio pastoral dedicado a las personas cuya relación conyugal se ha roto o está en gran dificultad, también con el apoyo de una pastoral de la reconciliación y de la mediación para salvaguardar el vínculo y prevenir, en lo posible, las separaciones. Aunque la hazaña de poner en marcha un camino de formación tan duradero pueda parecer inviable, el documento exhorta a las iglesias particulares a tener valor y a entrar en una correcta actitud de fe, sabiendo que, como nos enseñó Jesús, las obras del reino siempre empiezan como un pequeño grano de mostaza, pero con el tiempo pueden convertirse en un gran árbol que ofrece cobijo y protección a quienes lo buscan y necesitan. Finaliza este trabajo acudiendo a la intercesión de San José, esposo de la Virgen y custodio del Redentor, y a María Santísima, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, para que nos infundan amor por todas las familias del mundo y un celo inagotable para trabajar en su servicio.